Pensemos por un momento en una montaña enorme, escarpada, completamente aislada en medio de la geografía del altiplano o digamos los valles de Bolivia. Ujú. Trazar un camino ahí, cortando la roca, donde los vehículos apenas puedan avanzar a 10 kilómetros por hora, sorteando barro y precipicios, bueno, podría parecer un fracaso desde la perspectiva de alguien que vive en una gran ciudad, ¿no? Claro, porque uno está acostumbrado a pensar que el progreso vial solo se mide en autopistas gigantes de 100 kilómetros por hora. Exacto. Sin embargo, para la ingeniería civil, lograr abrir ese simple sendero de tierra y mantenerlo transitable es muchas veces un triunfo técnico y social muchísimo mayor que pavimentar una avenida de 6 carriles en una metrópolis. Y bienvenidos a este análisis profundo porque hoy vamos a descubrir exactamente por qué. Y fíjate que la razón detrás de ese triunfo cambia por completo la forma en que entendemos nuestro propio entorno. Cuando vemos una carretera, la mayoría solemos pensar en una victoria estática sobre la naturaleza. O sea, se vierte el asfalto, se pinta la línea blanca y ya está. Trabajo terminado. Sí, como si fuera un monumento que se queda ahí para siempre. Exactamente. Pero la realidad es que estamos frente a un ecosistema tremendamente frágil. Es una estructura que respira, que sufre tensiones constantes y que, literalmente, empieza a morir en el instante en que el primer neumático toca su superficie. Qué locura pensarlo así. Y bueno, hoy tenemos entre manos un material fascinante que desmitifica esa visión estática. Vamos a explorar los conceptos fundamentales, el temario y el primer capítulo de un curso universitario de Ingeniería Civil en Bolivia llamado CIF-3323 o Carreteras 1. Un curso que es la base de todo. Sí, totalmente. Y para dar una idea del nivel de rigor que exige entender esta infraestructura a quienes nos escuchan, basta mirar cómo evalúan a los estudiantes en este plan. A ver, las prácticas constantes valen un 15%, los proyectos de diseño un 25%, Ujú. los exámenes parciales se llevan un 35% del peso y el final un 25%. O sea, no es una materia de memorizar datos y fechas. Para nada. Es un entrenamiento intensivo para resolver problemas espaciales y físicos a una escala masiva. Por eso, nuestra misión de hoy es rescatar el conocimiento más vital de este texto académico. Queremos explicar los conceptos, entender los datos y las normas que rigen el diseño de caminos y dar ejemplos prácticos para que, sin ser ingenieros, podamos ver las carreteras con otros ojos. Entender qué fuerzas ocultas moldean cada curva. Y es que una carretera, como decíamos, no es solo tirar asfalto en el suelo y esperar lo mejor. Es una infraestructura sumamente compleja. Así que vamos a desempacar esto. El texto arranca dando una definición formal de qué es exactamente una carretera. Y dice que es una infraestructura de transporte que permite la circulación en condiciones de continuidad y resalta esto, en el espacio y en el tiempo, con seguridad y comodidad. Suena simple, ¿verdad? Suena a física cuántica, honestamente. Esto de continuidad en el espacio y el tiempo. Bueno, sí, pero llevado al asfalto significa el mayor dolor de cabeza para cualquier proyectista. Significa que el camino tiene que funcionar de manera idéntica en una tarde soleada y perfecta, o a las 3 de la mañana bajo una lluvia torrencial que está literalmente lavando la ladera de la montaña. Claro, entonces la comodidad y la seguridad dejan de ser lujos del auto y se convierten en geometría pura. Exacto, geometría y fricción, que el ingeniero tiene que calcular muchísimo antes de mover una sola piedra. Y el diseño no es aleatorio, obedece a 5 factores críticos que funcionan al mismo tiempo: los institucionales, operacionales, físicos, humanos y ambientales. Y finalmente, el factor costo. A ver, leyendo el documento se me ocurrió una analogía para entender estos 5 factores. Porque parece que diseñar una ruta es como armar un sistema de poleas. Si tiras de un lado, aflojas del otro. Ujú. Es una tensión constante. Exacto. Entonces, imaginemos que construir una carretera es como producir una película. Los factores institucionales, las leyes, serían los productores, los que dan luz verde y ponen las reglas del juego. Me gusta esa idea. Luego, los factores operacionales, que son el volumen de tráfico y la velocidad, serían el guión, cómo fluye la historia, ¿no? Claro, la acción de la película. Ajá. Los factores físicos, como el relieve o el clima, son el set de filmación y sus limitaciones. Y los factores humanos y ambientales son el público y el impacto que la película tiene en la sociedad. Y por último, el factor costo, que, bueno, es el presupuesto de la película, que tiene que optimizarse.
Es un ejemplo buenísimo porque muestra cómo interactúan. Si tienes un guión tremendo, o sea, un factor operacional que exige mover miles de camiones a 100 por hora, pero tu set de filmación, tu factor físico, es una montaña de pura roca. El presupuesto se dispara. Se va a las nubes. O piensa en el factor humano. Un ingeniero podría trazar una vía rápida súper eficiente que corte por la mitad una comunidad agrícola. Operacionalmente es brillante, porque ahorra tiempo. Pero socialmente es un desastre total. Exacto. Destruye la dinámica del pueblo, multiplica los accidentes con tractores locales, entonces el ingeniero tiene que ceder. Hace una curva más larga, rodea a la comunidad, lo cual sube el factor costo. Pero armoniza la obra. Es pura negociación. Y supongo que en esa negociación hay un productor principal. Definitivamente. Si conectamos esto con el panorama general, dado que el productor, o sea, el factor institucional, tiene tanto peso al inicio, es crucial entender quién es el dueño legal de cada vía. Y aquí entramos a la normativa administrativa. En Bolivia esto se rige por el Decreto Supremo número 25.134. Decreto 25.134. Ese mismo. Y no solo reparte responsabilidades, sino que divide al país en 3 niveles de gobierno. Funciona casi literalmente como el sistema circulatorio del cuerpo humano. A ver, explícanos eso. ¿Cómo son esos niveles? En la cima tienes la Red Vial Fundamental, la RBF, a cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras, la ABC. Estas son las aortas del país. Tienen que unir las capitales departamentales y conectar al país con las fronteras internacionales. Las grandes autopistas comerciales, digamos. Exacto. Por debajo de ellas están las venas, que son las redes departamentales. Estas caen en manos de las gobernaciones, específicamente de los SEDCAM, que son los servicios departamentales de caminos. Su rol es integrar los departamentos por dentro y llevar la producción hacia las rutas fundamentales. Entiendo, van recolectando el flujo. Ajá. Y finalmente tienes los capilares, las redes municipales, a cargo de los municipios. Son los caminos alimentadores que sacan a las comunidades rurales más aisladas hacia el resto del país. A ver, para aterrizar esto en la vida real, te planteo un reto o una situación práctica basada en el documento. Dime. Digamos que alguien envía un cargamento gigantesco de quinoa desde una granja remota en el altiplano hasta un puerto de exportación cruzando la frontera internacional. ¿Cómo es el viaje de ese camión a través de esta burocracia que acabas de mencionar? Es un viaje fascinante. Todo empieza en un camino de tierra, un capilar de la red municipal. Y aquí hay un problema grave. Si el municipio local, que normalmente tiene un presupuesto muy pequeño, no tuvo plata para pasar una máquina niveladora después de las lluvias, el camino está deshecho. Lleno de surcos y lodo. Exacto. El camión avanza a paso de hombre, sufriendo un desgaste terrible. Si el municipio falla, la quinoa ni siquiera sale de la granja. Pero digamos que logra salir. Llega a una intersección y ¡boom! El asfalto cambia. La vía se ensancha. Ha entrado a la red departamental del SEDCAM. O sea, subió de nivel. Subió a la vena. Aquí ya puede ir a unos 60 kilómetros por hora. Esta ruta recolecta a otros camiones de municipios vecinos y finalmente llega a un RAN distribuidor y se incorpora a la red vial fundamental de la ABC. A la aorta. Exactamente. Ahora va en un corredor interoceánico junto con cientos de camiones internacionales. Todo ese viaje exitoso dependió de que 3 niveles de gobierno distintos mantuvieran bien sus respectivos tramos. ¡Qué locura! O sea, el éxito de una exportación es básicamente una cadena burocrática invisible. Lo es. Pero ojo, la burocracia dicta quién paga, pero la topografía impone las reglas físicas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez que sabemos quién administra la ruta, el cómo se construye cambia drásticamente según la naturaleza. Pasamos a la clasificación funcional. Que es donde la ingeniería civil realmente suda. El manual divide el terreno de Bolivia en 3 grandes tipos, basados en las pendientes máximas o rasantes. Que es la inclinación longitudinal del terreno, ¿no? Si sube o baja. Correcto. Primero tenemos el terreno llano, con variaciones muy pequeñas, pendientes del 3% más o menos. Ahí se pueden hacer rectas largas y veloces. Luego está el terreno ondulado. ¿Que ya tiene colinas? Sí, pendientes del 3 al 6%. Aquí el diseño busca fluir con el terreno natural, porque hacer cortes gigantes en la tierra es carísimo. Se busca evitar grandes movimientos de tierra. ¿Y el tercero? El desafío mayor, terreno montañoso. Desniveles considerables, del 4 al 8% de pendiente sostenida. Un 8% suena pequeño. Suena pequeño en papel, pero significa que por cada 100 metros que avanzas, subes o bajas 8 metros en vertical. Piensa en nuestro camión de quinoa.
pesa unas 40 toneladas. Claro, en bajada eso debe ser un peligro inmenso. La gravedad empuja esas 40 toneladas sin descanso durante kilómetros. El freno de motor no alcanza. El conductor pisa los frenos mecánicos y las balatas generan una fricción brutal contra el metal. Se deben calentar muchísimo. Pueden superar los 400 grados. El líquido de frenos literalmente hierve, las pastillas se cristalizan y el camión se queda sin frenos. Se convierte en un proyectil bajando la montaña. ¡Wow! O sea, ahí el ingeniero tiene que diseñar no solo por comodidad, sino para salvar vidas. Exactamente. Diseñan carriles de escape de emergencia rellenos de grava, curvas con peralte inclinado para la fuerza centrífuga y carriles lentos de subida. Y con todos estos terrenos en mente, el manual clasifica las vías por diseño. Empieza por las grandes ligas, las autopistas, que son categoría 0, y las autorrutas categoría 1.A, 80 a 120 kilómetros por hora. Autopistas puras. Tienen control total de acceso. No hay semáforos, los ingresos son cada 5 kilómetros y los carriles de ida y vuelta están separados por un espacio, un cantero central, de al menos 13 metros. 13 metros es muchísimo. Es necesario para la seguridad a 120 por hora, pero hay una diferencia interesante con las autorrutas. Mantienen velocidades parecidas y también separan carriles, pero el texto nos dice que suelen nacer de forma orgánica. Como orgánica. Imagina una carretera antigua de un solo carril de ida y vuelta. Pasan los años y la zona se llena de fábricas, de barrios nuevos, la ruta colapsa. Entonces, la solución es construir una segunda calzada paralela a la antigua y poner separadores. Eso es una autorruta. Es una respuesta al caos urbano. Entiendo. Y a medida que bajamos de categoría, entra más el factor humano. Por ejemplo, los caminos colectores, de categoría 2. Y aquí hay un dato curiosísimo en el texto. Sí, las tracciones a sangre. Exacto. Permiten el tránsito de vehículos a tracción animal y obligan a contemplar ciclovías en zonas densas. Y el asfalto ahí deja de ser exclusivo de los motores de combustión. Es una vía compartida entre un camión, una carreta y una bicicleta. El desafío de seguridad geométrica para el ingeniero es gigantesco por la diferencia de velocidades. Totalmente. Pero a ver, tengo que hacer una pausa aquí, porque llegamos a la última categoría, los caminos de desarrollo, para zonas aisladas. El manual dice que las velocidades de proyecto caen a 30 o incluso 10 kilómetros por hora en sectores conflictivos. Su diseño mínimo apenas deja cruzar un auto y un camión si uno se aparta. Así es. Mi pregunta es, y siendo abogada del diablo, si en ese camino van a 10 por hora y apenas cabe un camión, ¿no es eso simplemente un sendero de tierra glorificado? ¿Por qué lo llamamos una obra de ingeniería funcional? Es una excelente pregunta. Y bueno, lo fascinante de esto es que, en ingeniería, el éxito no siempre es ir rápido. En un camino de desarrollo, la métrica cambia. El objetivo no es ahorrar tiempo, es garantizar la transitabilidad permanente. O sea que se pueda pasar siempre, llueva o truene. Exacto. Asegurar que esa vía precaria no se vuelva una trampa de lodo mortal y que la ambulancia rural o el camión de quinoa puedan pasar requiere cálculos hidrológicos dificilísimos. Evitar que el camino colapse a 10 kilómetros por hora requiere zanjas de coronación, drenaje subterráneo, estabilización de taludes. Es ingeniería pura aplicada al derecho al libre tránsito. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que hacer realidad cualquiera de estos caminos, sea la autopista enorme o este camino de tierra de 10 por hora, no es un evento único. Están vivas y necesitan distintos proyectos, ¿no? Sí, entramos al ciclo de vida de la infraestructura. Son 5 tipos de proyectos viales, según el texto. El primero es obvio, construcción. Que es hacer algo nuevo o completar un tramo faltante gigante, mayor al 30%. Mover tierras, volar roca. Pura fuerza bruta inicial. Luego viene el mejoramiento. Esto es cuando la vía necesita actualizar sus especificaciones. Como lo que decíamos de las autorrutas. Ajá, ensanchar carriles o rectificar curvas peligrosas para adaptar la vía al tráfico moderno. No es por daño, es por evolución. Y si se daña gravemente, tenemos la rehabilitación, que por lo que leí es básicamente reconstruir la vía porque perdió sus condiciones de diseño originales. Eso pasa cuando la vía supera su vida útil o hay un daño catastrófico. Y es carísimo. Por eso existen los 2 frentes de batalla diarios apoyados en datos de tiempo: el mantenimiento rutinario y el periódico.
A ver si entendí la diferencia práctica de esto. Un ejemplo sería, barrer las piedras de una cuneta después de una tormenta es rutinario, pero tener que volver a poner una capa completa de pavimento porque 5 años de camiones pesados la destrozaron, eso es periódico, ¿cierto? Sir, lo resumiste perfecto. El rutinario se hace en intervalos menores a un año, muchas veces mensual o semanal. Tapar baches, desbrozar maleza, limpiar cunetas. Si una cuneta se tapa con hojas, el agua fluye por encima del asfalto, rompe la base y al pasar un camión, adiós carretera. Un efecto dominó. Totalmente. Y el periódico se programa cada 3 a 5 años. Es cirugía mayor preventiva. Escarifican, que es raspar milímetros del asfalto viejo, y ponen una capa nueva para recuperar los espesores. Si un municipio no tiene plata para el rutinario, obliga al periódico más rápido. Si no hacen el periódico, la ruta muere y requiere rehabilitación millonaria. Todo está conectado. Esto plantea una pregunta importante al final. Cada kilómetro por el que transitamos es el resultado de un delicado equilibrio. Entre las leyes de la Constitución, presupuestos ajustados, un relieve que no perdona y cronogramas de mantenimiento. Todo para cumplir esa promesa de continuidad. Una continuidad invisible que todos damos por sentada. Así que dejamos una idea en el aire para quienes nos escuchan hoy. La próxima vez que un viaje por carretera se sienta pesado o el límite de velocidad parezca arbitrario, vale la pena mirar por la ventana, pensar que el ángulo exacto de esa montaña y el flujo constante de camiones de carga ya habían dictado esas reglas muchísimo antes de que el asfalto tocara el suelo. ¿Cuántas otras decisiones invisibles de la ingeniería moldean nuestros movimientos diarios? Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Al presionar un pedal en el suelo de la cabina, o sea, una tonelada de metal, vidrio y maquinaria pesada salta hacia adelante de inmediato. Parece la cosa más sencilla del universo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a una lógica de causa y efecto casi mágica, donde, bueno, existe una ilusión de control absoluto sobre el movimiento. Totalmente. Es una ilusión sumamente reconfortante para quienes manejan a diario. Asumimos con total naturalidad que la fuerza bruta proveniente de un motor de combustión, o incluso de uno eléctrico moderno, pues simplemente se traduce en desplazamiento puro. Claro, como si fuera directo. Exacto. Pero al hacerlo, ignoramos por completo el campo de batalla físico. Digo, este campo microscópico que está ocurriendo justo debajo del chasis. Y justo por eso, hoy vamos a desglosar a fondo estos manuales de ingeniería más densos que dictan la dinámica vehicular real. Específicamente, este documento técnico, el capítulo 2 sobre resistencias al movimiento. Nuestra misión en este análisis profundo es desmitificar ese avance, entender la guerra brutal y constante que libra cualquier máquina contra las fuerzas invisibles de su entorno. Y es que simplemente para lograr avanzar un solo milímetro en la calle hay una lucha monumental. Para dimensionar esa guerra hay que partir desde la regla de oro del movimiento vehicular. A ver, ¿cuál es esa regla? Es una ecuación fundamental de diseño que demuestra que tener, digamos, cantidades obscenas de caballos de fuerza no garantiza absolutamente nada si el sistema carece de equilibrio. La física dicta que para que exista avance real, el esfuerzo de tracción que generan las ruedas tiene que ser estrictamente mayor o igual a la suma de todas las resistencias del entorno combinadas. Pero con un límite físico que resulta inquebrantable, ¿verdad? O sea, esa misma tracción enviada a las ruedas jamás puede superar la capacidad de adherencia física. Exactamente. Ese es el tope. Y la adherencia, matemáticamente hablando, entiendo que es solo la multiplicación del peso del vehículo sobre el eje motriz por el coeficiente de fricción de las llantas contra el asfalto. Si los cilindros envían más fuerza de la que esa mínima fricción puede soportar, La catástrofe mecánica es inminente. Las ruedas van a patinar histéricamente. O sea, habrá humo, habrá muchísimo ruido, pero el avance va a ser completamente nulo. ¡qué locura! Lo cual expone la gran ironía de la ingeniería del transporte, fíjate. Se requiere forzosamente tener peso para ganar adherencia contra el suelo. Pero ese mismo peso genera una cadena de resistencias gigantescas al intentar moverlo desde cero. Ajá. Los ingenieros dividen estructuralmente estas fuerzas opositoras en dos grandes campos. Por un lado, las resistencias ordinarias, que son crónicas, inevitables y siempre están presentes. Y por el otro, las accidentales, que dependen más bien del diseño de la topografía o de cómo conduzca la persona. Bueno, vamos a desglosar esto desde la raíz.
porque me parece fascinante. Para visualizar el verdadero núcleo de la resistencia al movimiento, yo propongo imaginar la diferencia entre empujar una caja de cartón pesada repleta de libros, arrastrándola directamente sobre el asfalto áspero. Uy, no, dificilísimo. Exacto, el esfuerzo muscular requerido es titánico. Pero ahora, imagínate colocar esa misma cantidad de libros dentro de un carrito de supermercado. La masa gravitacional es idéntica, o sea, no ha cambiado ni un solo gramo, pero la fuerza para iniciar el desplazamiento disminuye drásticamente gracias a las ruedas. Es un gran ejemplo. En los manuales de ingeniería, este fenómeno se estandariza bajo el concepto de resistencia específica. Resistencia específica, ok. Sí, que termina siendo la métrica suprema para evaluar el esfuerzo. Esta métrica calcula cuántos kilogramos de fuerza física se oponen al movimiento por cada tonelada de masa bruta del vehículo. Se expresa así, en kilogramos por tonelada. Claro, para tener un estándar. Exacto. Es la única manera en que los analistas logran comparar en una misma escala matemática el esfuerzo que realiza un auto compacto urbano frente a, digamos, un camión minero gigante. Y lo curioso es que el primer gran conflicto ni siquiera ocurre contra el asfalto o contra las ráfagas de viento, no. O sea, la máquina tiene que pelear contra sí misma mucho antes de que un solo julio de energía llegue a las ruedas. Hablamos de la transmisión interna. Así es, el enemigo residente en las entrañas del chasis. Es fascinante analizar cómo la energía generada en el corazón del motor se ve obligada a atravesar un laberinto mecánico súper tortuoso. Atraviesa el embrague, la caja de cambios, el diferencial. Puras piezas pesadas. Exactamente. Y finalmente los palieres. Toda esa fricción violenta entre pesadas piezas de metal entre las alas absorbe la energía de rotación y la purga al exterior en forma de calor, de radiación térmica. Aunque, leyendo el documento, los datos de rendimiento que reportan las piezas sueltas parecen bastante optimistas, ¿verdad? Por ejemplo, dice que un disco de embrague en perfectas condiciones es capaz de transmitir un 99% de la potencia que recibe. A nivel individual, es una maravilla. Sí, a nivel individual. Y también menciona que la marcha directa, esa relación 1 a 1 en la caja de cambios, mantiene un rendimiento total muy aceptable del 98%. Claro, pero ahí está la trampa de la eficiencia, porque eso es indirecta. El problema aparece en las marchas cortas, las que usamos para arrancar o subir pendientes. Al engranar marchas inferiores, se aumenta drásticamente la multiplicación del par motor. O sea, ¿más fuerza de golpe? Exacto. Y eso significa que la fuerza pasa por múltiples engranajes bajo un estrés inmenso. Al final de la cadena, el rendimiento de todo el sistema cae a un 87% en un vehículo nuevo y en condiciones óptimas. O sea, hay literalmente un 13% de la potencia bruta del motor evaporándose antes de llegar a las llantas. Un 13%. Y eso considerando el escenario ideal de un auto recién salido de la fábrica. Al operar en el mundo real con el clima y los años, los proyectistas aplican un coeficiente de uso adicional, ¿cierto? Sí, es obligatorio para reflejar la realidad. Por ejemplo, en una mañana bajo cero, me imagino que la viscosidad del aceite lubricante dentro de la transmisión se dispara exponencialmente. Ese fluido, que ahora es denso como melaza, pues opone una resistencia formidable al movimiento de los metales. Sumado al desgaste natural, el rendimiento global cae a valores que rondan entre el 0.85 y el 0.95. Totalmente. La termodinámica no perdona. Cada grado de temperatura que irradia inútilmente la caja de cambios representa gasolina quemada que no aportó absolutamente nada al avance del vehículo. Es frustrante pensarlo así. Pero bueno, lograr que la energía sobreviva a ese calvario nos lleva a la segunda gran resistencia ordinaria, que es la rodadura. Y aquí confieso que al leer las fuentes, la intuición visual me engañó muchísimo. Suele pasar, sí. Porque las llantas tienen una geometría redonda, casi perfecta en el concesionario. Su única razón de existir es rodar. Entonces, ¿por qué representan un robo de potencia tan problemático en la ecuación? Bueno, es que hay que abandonar esa idea teórica de que el neumático es un círculo indeformable. Cuando le cargas encima un par de toneladas de peso, ese círculo se convierte en un cilindro aplastado contra el pavimento. El misterio se concentra en la impronta. La impronta, que es la huella de la llanta, ¿no? Exacto, el área de contacto. En un vehículo detenido, esa huella es una elipse casi perfecta.
Pero en el microsegundo en que el auto se mueve, la física de esa elipse se vuelve completamente asimétrica y caótica. Yo tengo una analogía para esto, a ver si ayuda a visualizarlo. Imaginemos la sensación de intentar correr una carrera de velocidad sobre un colchón de espuma gruesa frente a correr sobre concreto endurecido. A ver, ajá. En el concreto, la energía de la pisada rebota y te impulsa hacia adelante. Pero en el colchón, el material cede bajo tu peso. Tu pie hunde violentamente la espuma y la cama toma una fracción de segundo en recuperar su forma. Toda la energía calórica y cinética que gastaste en hundir ese material blando se perdió para siempre, o sea, no te empujó hacia adelante. Esa ilustración es impecable, de verdad. Describe a la perfección a la principal antagonista de la rodadura, que es la histéresis elástica. Histéresis elástica, qué nombre tan técnico. Sí, pero es justo lo que describiste. La pared del neumático, al girar, choca brutalmente contra el asfalto en el borde frontal de la huella y se aplasta. Y al salir por el borde trasero, intenta recuperar su forma curva. Esta deformación y relajación constante de las moléculas del caucho genera una fricción interna inmensa, transformando la energía en puro calor residual. Lo cual explica por qué las llantas están súper calientes después de un viaje por carretera. No es solo el sol, es el material retorciéndose a nivel microscópico. Aunque entiendo que la histéresis no trabaja sola, hay otros fenómenos debajo de esa banda de rodadura. Así es, la deformación genera daños colaterales. Mientras el caucho intenta compensar el aplastamiento, ocurren miles de microdeslizamientos en la parte trasera de la huella, raspando el neumático contra la calle. Y además, hay un fenómeno acústico y físico en el interior. Con el aire. Exacto. La enorme masa de aire a presión encerrada en la llanta se ve aplastada y desplazada violentamente con cada vuelta. Es como exprimir y soltar un globo a cientos de revoluciones por minuto. ¡Qué caos invisible! Y frente a esto, las normativas aplican fórmulas matemáticas como las de Andreu o Camp para predecir la pérdida de energía. Lo que me llamó la atención de estos cálculos es que la resistencia fluctúa según una variable principal, que es la presión de inflado. Siguiendo con tu analogía del colchón, la presión de inflado dicta qué tan rígida o blanda es la superficie. Un auto familiar opera con presiones de entre 1.5 a 2 kilogramos por centímetro cuadrado, porque priorizan el confort. Necesitan que la llanta se trague los baches. Claro. Pero en contraste, los camiones pesados exigen presiones brutales, que oscilan entre los 3 y 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Claro. Al inflar el neumático a 6 kilogramos, endurecen la cubierta al máximo tolerado. Se vuelve casi como una piedra, y eso reduce la impronta al mínimo, impidiendo que la histéresis elástica devore la potencia del motor diésel cuando el camión intenta mover 40 toneladas. Exactamente. Y las fórmulas de Camp confirman que hay una penalidad universal. Sin importar la presión, el simple hecho de aumentar la velocidad siempre va a elevar la resistencia a la rodadura. Al girar más rápido, esos aplastamientos del caucho y el bombeo de aire interno se multiplican. Velocidad. Esa palabra es la frontera hacia la siguiente etapa del viaje. Si la energía mecánica logra sobreponerse a sus propios engranajes y logra vencer el aplastamiento del caucho, pronto se estrella contra un enemigo gigante. Una pared invisible pero que se siente densa como el agua, el aire. Sí, aquí es donde la aerodinámica altera completamente las reglas. A bajas velocidades en la ciudad, el aire casi no se nota. Pero cuando el odómetro sube, desplazar esa atmósfera se transforma en la peor pérdida de potencia de todo el sistema. Al leer los manuales, el impacto del aire no es solo el viento pegando contra el parabrisas. El aire ataca a la máquina en 3 frentes distintos. Un asedio total desde múltiples vectores. El primero es el esfuerzo longitudinal o frontal, que llamamos FX. Es la presión directa contra la carrocería. Y fíjate, romper este muro a altas velocidades puede aumentar el consumo de combustible en más del 30%. Más del 30% extra. ¡Wow! Y luego está el vector transversal, FY. Este es lateral, se alimenta de ráfagas cruzadas y ataca el costado del auto, afectando la estabilidad y forzando la dirección a hacer microcorrecciones constantes. Pero aquí es donde se pone realmente interesante porque hay un tercer vector oculto, el esfuerzo vertical, el FZ.
El documento demuestra que cuando un auto moderno alcanza los 200 kilómetros por hora, el flujo de aire por debajo y por encima del auto genera un efecto de sustentación. Sí, lo empieza a levantar. Exacto. O sea, la matemática dice que literalmente puede tirar del chasis hacia arriba, robándole hasta 120 kilogramos de peso efectivo. Entonces, si vamos a 200 por hora, el auto está literalmente tratando de despegar como un avión, perdiendo tracción vital. Lo fascinante de esto es que es una pesadilla para los ingenieros, porque si recuerdas la ecuación fundamental, la adherencia depende del peso. Al restarle 120 kilos de gravedad efectiva, la capacidad del neumático para empujar el asfalto colapsa. Claro. En ese instante de vuelo simulado, el motor puede estar acelerando a tope, pero la llanta simplemente va a rebasar su límite y causará un derrape catastrófico. Todo esto explica la obsesión de la industria con el túnel de viento y el famoso coeficiente de forma geométrica, el CX, ¿no? El sagrado CX es el indicador que juzga qué tan resbaladiza es la silueta de un objeto frente al viento. Y los números que da la fuente son increíbles. Dice que un plano recto, empujado contra el viento, tiene un desastroso CX de 1.20. Y los autos antiguos, esos con formas cuadradas y faros redondos gigantes, andaban entre 0.85 y 1.00. Bastante ineficiente, sí. Pero los simuladores por computadora han logrado que los autos modernos de uso diario bajen a un rango de 0.30 a 0.40. E incluso los autos deportivos con carenados especiales llegan a un milagroso 0.15. Cortan el aire como si nada, pero basta añadir algo mundano para destruir todo ese diseño. El manual dice que al enganchar un simple remolque cuadrado en la parte trasera, la resistencia total del aire se dispara instantáneamente en un 25%. ¿Un 25% solo por un remolque? Porque fractura la burbuja de presión y genera un torbellino en la zona trasera que te ancla a la atmósfera. Y la justificación matemática de todo esto está en la fórmula universal de la resistencia aerodinámica. Sí, y la fórmula. Resistencia igual a la mitad de la densidad del aire, multiplicada por el coeficiente Cx, multiplicada por el área frontal y multiplicada por la velocidad al cuadrado. Ese es el detalle. Lo fascinante es que la velocidad esté elevada al cuadrado. Ese pequeño exponente significa que la resistencia del aire crece de forma exponencial, no lineal. Claro, nos explica por qué acelerar en la carretera vacía el tanque tan rápido. Exacto. Si aceleras de 60 a 120 kilómetros por hora, la barrera aerodinámica no se vuelve el doble de pesada, se multiplica por 4. El motor tiene que desplegar 4 veces más energía solo para pelear contra el aire y mantener el ritmo. Y hasta aquí hemos imaginado un vehículo en línea recta, a velocidad constante, en terreno plano. Pero la realidad es que hay colinas, glorietas y semáforos, lo que activa las resistencias accidentales. El contraataque de la geografía así es. La primera de estas resistencias son las pendientes, conocidas como RI. Cuando la llanta delantera sube una colina, una parte del peso del auto empieza a jalar hacia abajo, en contra del avance. La gravedad se vuelve tu enemiga directa. Pero también hay un equilibrio poético, porque cuesta abajo, o sea, en una pendiente descendente, esa misma gravedad se convierte en fuerza motriz. Te empuja hacia adelante gratis, sin usar una sola gota de gasolina. Exactamente. Y hay un detalle normativo histórico muy interesante sobre cómo se calcula esto. Matemáticamente, para saber la fuerza exacta en una pendiente, tienes que usar el seno del ángulo de inclinación. Lo cual para los ingenieros civiles del siglo XX a la hora de trazar mapas a mano debe haber sido una pesadilla logística. Ni me digas. Por eso inventaron un atajo brillante. Como las calles y carreteras casi nunca superan el 15% de inclinación máxima, se dieron cuenta de algo matemático. En ángulos tan pequeños, el seno es casi estadísticamente idéntico a la tangente. Y usar la tangente mediante un porcentaje de ascenso es muchísimo más fácil de calcular en un plano topográfico, ¿no? Infinitamente más fácil. Y el error es mínimo. Según la tabla 2.3 del manual, asumir este atajo en una colina súper empinada del 15% arroja un error de cálculo de apenas el 1.1%. Un margen imperceptible realmente. Pero bueno, las calles no solo suben y bajan, también giran, curvas. Y girar frena el auto. ¿Por qué ocurre esto? En la resistencia RC. Por varias razones. Primero, la inercia del auto quiere seguir en línea recta, y forzarlo a cambiar de lado gasta energía. Segundo,
Las ruedas del lado exterior de la curva tienen que recorrer un radio más grande que las ruedas interiores, lo que genera pequeños deslizamientos y fricción contra el asfalto. Y tercero, por las propias inexactitudes de la dirección mecánica. Y aquí la norma empírica de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina es clave, porque usan una ecuación, RC igual a Q sobre el radio de la curva. Así es. Y el valor de la constante Q cambia drásticamente. En autos con tracción trasera, la normativa dice que Q es 90, pero en tracción delantera, Q baja a 40. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, me detengo en este dato. ¿Significa eso que un auto con tracción delantera, con su Q igual a 40, pelea matemáticamente menos contra la física en una curva que un auto de tracción trasera? Porque literalmente está tirando del auto en la nueva dirección en lugar de empujarlo de atrás. Si conectamos esto con el panorama general, sí, tu deducción es perfecta. Intentar forzar una curva empujando desde la cola genera vectores súper ineficientes. Es como tratar de girar un barco pesado empujándolo de la parte de atrás, en vez de jalarlo desde el frente. La tracción delantera alinea el empuje a la curva. ¡Qué maravilla de deducción! Y para terminar con las accidentales, tenemos la inercia, la resistencia RJ, que es la penalización por intentar cambiar la velocidad. Acelerar cuesta carísimo. El manual dice que acelerar a solo 1 metro por segundo al cuadrado produce de golpe unos 100 kilogramos de resistencia por cada tonelada del vehículo. Es como un ancla invisible. Y comparando vehículos, entiendo que un auto liviano puede arrancar rápido, digamos a 0.15 metros por segundo al cuadrado, porque es ligero. Ajá, arranca muy ágil. Pero un vehículo articulado, un tráiler pesado de 40 toneladas, jamás podría hacer eso. Arranca a unos 0.050 metros por segundo al cuadrado. Exacto, es súper lento para arrancar y lo hace por supervivencia. Si intentaran arrancar un tráiler con la misma aceleración que un auto compacto, la barrera inercial destrozaría los engranajes o haría estallar las llantas en patinajes térmicos gigantes. Tienen que arrancar súper despacio para no destruir el sistema venciendo esa enorme inercia. ¡Wow! Haciendo un resumen equilibrado de todo este viaje de la energía, es fascinante. Sale del motor, sobrevive a la fricción de sus propios engranajes de transmisión, luego aplasta la llanta contra el suelo luchando contra la histéresis, rompe el muro denso del aire aerodinámico y luego todavía escala las pendientes y dobla las curvas. Todo esto ocurre cada vez que alguien pisa el acelerador para ir al súper. Es una maravilla. Y fíjate, la próxima vez que quienes nos escuchan vayan en el transporte público o en su propio auto, o incluso andando en bicicleta sintiendo la llanta baja, ¡Qué horror la llanta baja en bicicleta! sí, súper pesado. Bueno, podrán mirar a su alrededor y ver esta matemática y estas fuerzas invisibles trabajando en tiempo real. Y esto me deja con un pensamiento súper provocador para cerrar. Sabiendo lo importantísimo que es el peso para la resistencia en pendientes y en la rodadura, y lo vital que es la aerodinámica, ¿qué dilema físico se presenta con los nuevos vehículos eléctricos modernos? Uy, es un gran punto. Digo, logran coeficientes aerodinámicos bajísimos, pero por culpa de sus inmensas baterías, pesan drásticamente más que los autos antiguos. ¿Cómo tendrá que evolucionar la ingeniería de los neumáticos del futuro para soportar ese aumento masivo de peso adherente sin desperdiciar toda la energía eléctrica en histéresis? Es un desafío brutal. Tienen la mejor aerodinámica pero pelean contra la penalización extrema del peso en sus ruedas. Bueno, una pregunta abierta para reflexionar sobre el futuro del transporte, donde parece que el combate contra la física en realidad nunca termina. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este análisis profundo y nos encontramos en la próxima exploración. Ir conduciendo tranquilamente por una hermosa carretera de montaña y de repente, tras una curva ciega, quedar atrapado detrás de un inmenso camión que avanza, no sé, 10 kilómetros por hora. Uf, sí, a paso de tortuga. Es una experiencia universal. Totalmente. Y bueno, uno asume automáticamente que la culpa de esa lentitud la tiene, pues, el gigantesco peso del cargamento, ¿no? Claro, es lo más lógico de pensar. Pero la realidad operando bajo el capó es mucho más fascinante. Ese enorme bloque de acero no solo está arrastrando peso cuesta arriba, o sea, está librando una batalla invisible a vida o muerta contra la atmósfera. Literalmente, el motor se está asfixiando. Exacto. Es una perspectiva que la mayoría solemos ignorar por completo.
Damos por sentado el aire invisible que nos rodea, asumiendo que siempre es igual. Pero para una máquina de combustión interna, el entorno atmosférico lo dicta absolutamente todo. Y a medida que subes, la cosa empeora. Sí, sí, a medida que ese camión gana elevación en la montaña, el entorno se vuelve sumamente hostil. El oxígeno disponible se desploma y con él la capacidad del vehículo para avanzar. Y por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un documento fascinante. Es un capítulo de ingeniería técnica, el capítulo 3 específicamente, que revela cómo los especialistas calculan matemáticamente esta asfixia atmosférica. Es un texto increíble. Lo es. Nos muestra cómo diseñan el trazo de las carreteras, la longitud de las rampas y las curvas que usamos a diario. La misión de esta exploración hoy es desmitificar cómo el entorno físico altera el rendimiento mecánico y, pues, apreciar la compleja matemática que ya se oculta bajo el asfalto. Y creo que un buen punto de partida es hablar de la potencia. Porque ese número que resalta en el folleto de un camión, digamos 300 caballos de fuerza, resulta ser casi una ilusión. O más bien una promesa que solo se cumple en condiciones perfectas, ¿verdad? Totalmente. Esa cifra de fábrica es un concepto muy estandarizado. Representa la potencia erogada bajo lo que la industria define rígidamente como condiciones atmosféricas estándar a nivel del mar. O sea, un entorno de laboratorio. Literalmente, para que un motor alcance esa fuerza bruta prometida, el ambiente requiere una presión barométrica altísima, de 760 milímetros de mercurio, que empuje el aire con fuerza constante, y una temperatura estable de 15 grados centígrados. Además de un aire con una composición súper exacta de nitrógeno y oxígeno. Es como comprar una planta carísima que solo da frutos bajo las condiciones perfectas de un invernadero climatizado. Tal cual. En el momento en que sacas el camión al mundo real y sobre todo a la geografía extrema, la naturaleza empieza a robarle caballos de fuerza sin piedad. Y las reglas de ese robo atmosférico son implacables. Los principales ladrones de potencia que identifica el documento son, bueno, la temperatura ambiente y la presión barométrica, y operan con mecánicas físicas muy distintas. A ver, explícanos un poco cómo operan estos ladrones. Pues los estudios experimentales determinan que el calor excesivo debilita la combustión, perdiendo potencia en proporción a la raíz cuadrada de la temperatura absoluta. O sea que hay como una amortiguación matemática frente al calor. Exacto, el golpe no es tan directo, pero la presión barométrica es un depredador mucho más agresivo y letal para el rendimiento. Sí, porque la relación ahí es directa, sin filtros. Si la presión atmosférica cae, el rendimiento del motor cae en la misma proporción. No hay raíz cuadrada que suavice el golpe. Lo que plantea el gran problema geográfico. Al escalar una cordillera, la temperatura desciende de manera constante. Ese frío extremo incrementa la densidad del poco aire disponible, lo que podría parecer un alivio para el motor. Un respiro. Exacto. Pero simultáneamente, la presión atmosférica se desploma a niveles críticos. Y ese vacío de presión anula cualquier beneficio térmico, dejando al motor sin la fuerza necesaria para forzar el oxígeno hacia los cilindros. Ahora, hay un detalle que noté revisando las investigaciones de Gardner y Brooks en la fuente. Ellos confirmaron que el vapor de agua en el aire desplaza al oxígeno. Ah, sí, el tema de la humedad. Sí, siguiendo esa lógica física estricta, un clima tropical hiperhúmedo debería asfixiar aún más al motor, robándole más potencia al robarles paso al oxígeno, ¿cierto? Pues desde el punto de vista de la física pura y teórica, la respuesta es sí. El vapor sí desplaza moléculas vitales de oxígeno. Pero hay un pero. Claro, aquí es donde choca el purismo teórico con el pragmatismo de la ingeniería civil. Gardner y Brooks comprobaron mediante mediciones súper exhaustivas que el impacto perjudicial de la humedad es tan, pero tan microscópico en la escala real de fuerza del vehículo, que los ingenieros viales literalmente la ignoran. La borran de la ecuación. Sí, al diseñar autopistas, descartan por completo la humedad. Prefieren centrarse en la amenaza real, que es la caída de la presión. Bueno, un problema menos del cual preocuparse en la mesa de dibujo. Ahora, entender que la montaña le roba fuerza al motor es solo el primer paso. La verdadera pregunta es, ¿cómo se traduce esa falta de aire en el movimiento físico de un gigante de metal? Ahí es donde entra la métrica clave. Exacto. Aquí entra a escena una métrica fascinante y brutal que define si un vehículo avanza o colapsa. La relación peso-potencia.
Esa métrica es el evaluador operativo definitivo. Se usa para evaluar la calidad operativa y la capacidad de un vehículo en rampas. Y es una división sumamente cruda. Evalúa cuántos kilogramos de estructura de acero y carga debe mover cada caballo de fuerza individual que ha logrado sobrevivir a la asfixia. Y los números comparativos son asombrosos cuando miras el panorama completo. Yo estaba impresionado al leer esto. Un automóvil comercial moderno, o sea, el sedán o la camioneta que cualquiera conduce al trabajo, maneja una relación súper holgada de 10 a 20 kilos por cada caballo de fuerza. Esencialmente, un solo caballo empujando el peso de una bicicleta. Exacto. Por eso quien conduce un auto ni siquiera registra una pérdida de velocidad cuando ataca una pendiente del 8%. Sube como si el camino fuera plano. Pero en el siguiente escalón de masa tenemos a los autobuses interurbanos. Estos vehículos inmensos manejan una relación promedio de 70 kilos por cada caballo de fuerza en el llano o unos 50 kilos si su motor fue calibrado para zonas de montaña. Ya es una diferencia enorme. Sí, pero luego están los camiones articulados de carga pesada. Y ellos operan bajo un nivel de estrés mecánico incomprensible. Soportan entre 130 y 210 kilogramos por cada caballo de fuerza disponible. ¿210 kilos? O sea, un camión arrastra hasta 20 veces más peso por caballo de fuerza que un auto común. Imaginar a un solo caballo intentando tirar de más de 200 kilos cuesta arriba ilustra a la perfección ese angustioso paso de tortuga. ¡Totalmente! Ese lastre extremo los condena desde el arranque. Los estudios revelan que, incluso sobre un asfalto horizontal perfecto, sin un solo grado de inclinación, un camión pesado ya viaja en promedio a 10 kilómetros por hora por debajo del resto de los vehículos. Su margen de aceleración es prácticamente nulo. Sin embargo, el texto menciona un comportamiento contraintuitivo fenomenal cuando el asfalto va hacia abajo en lugar de hacia arriba. Las pendientes negativas. ¿Sí? Uno pensaría que la inercia domina, ¿no? En bajadas moderadas de un 5 a un 7% es lógico. Los camiones aceleran por el simple efecto de la gravedad. Pero, extrañamente, si la bajada se vuelve verdaderamente empinada, digamos mayor al 7%, su velocidad promedio de descenso cae drásticamente. Van más lento cuanto más pronunciada es la caída. Es una locura. Esa estadística rompe con la mecánica clásica, pero captura perfectamente el factor humano de precaución. Soltar una mole con una relación de 200 kilos por caballo en un descenso vertiginoso es el preludio de una catástrofe. Claro, el frenado de motor. Exacto. Si la inclinación supera ese umbral del 7%, quien conduce se ve obligado a aferrarse al frenado de motor a máxima capacidad, aplicando una restricción extrema para evitar que los frenos de aire convencionales se incendien. Es el puro instinto de conservación tomando el control de la física. Entonces, frente a este nivel de complejidad extrema, motores asfixiándose, cargas monumentales variando, gente aterrorizada frenando en las bajadas, ¿cómo logra un ingeniero civil trazar una ruta segura? No es magia, es ingenio matemático. Claro, porque no pueden ir picando montañas al azar a ver si los camiones logran cruzar. Históricamente, este caos dinámico se domesticó en la década de los 60. Dos investigadores visionarios, Fiery y Peterson, crearon curvas de diseño, conocidas como ábacos, para predecir el comportamiento del vehículo. Basándose en física pura. Sí, en el principio inamovible de que masa por aceleración es igual a fuerza. Pero la fuerza real es el esfuerzo de tracción pura del motor, menos todas las resistencias al rodamiento, la fricción del caucho, el viento, la gravedad. Es verdad. Diferentes cargas, neumáticos desgastados asimétricamente, la aerodinámica. ¿No es imposible hacer una gráfica universal para todos? Parece un intento utópico. Es una objeción válida. Pero el triunfo de Fiery y Peterson radica en cómo resolvieron el caos. Simplificando, aislaron las variables estableciendo límites operativos muy estrictos. Acotaron las relaciones de peso contra potencia en un rango realista de 91 a 181 kilos por caballo de fuerza y pendientes de menos 8 a más 8%. ¿Y qué pasa con el peso total de cada camión? Hicieron un descubrimiento fascinante. Descubrieron que estandarizar el peso bruto de la flota a un promedio exacto de 22,7 toneladas no afectaba el resultado final de manera apreciable. La proporción del esfuerzo se mantenía asombrosamente estable.
Resolvieron el enigma eliminando variables innecesarias. Exacto. Pero lo verdaderamente brillante es que contemplaron el factor humano y mecánico. En las curvas de pérdida de velocidad en plenas subidas, añadieron un tiempo promedio de 2 segundos de esfuerzo de tracción nulo. El cambio de marcha. ¿Sí? Es lo que tarda un conductor en meter un cambio manual mientras lucha contra la montaña, perdiendo todo su impulso por un par de segundos. Saber que el largo de una curva de hormigón en una montaña moderna tiene calculado el movimiento del pie izquierdo de un camionero es, no sé, poético. Es la esencia de la ingeniería bien aplicada. Toda esta teoría y las tablas estandarizadas suenan muy bien en el papel, pero para que quede absolutamente claro, veamos qué ocurre cuando aplicamos estos cálculos en un escenario geográfico real y extremo. Me encanta. Y el documento aplica la teoría usando la orografía de Bolivia como el laboratorio de pruebas. Bolivia tiene desniveles que destrozan motores. Es un ejercicio de contraste inmejorable. El primer ejemplo compara dos ciudades con un camión pesado estándar de 22.000 kilos de masa y un motor de 180 caballos de fuerza a nivel del mar. Bien, si iniciamos el viaje ubicando ese vehículo en San Borja, que está a solo 226 metros sobre el nivel del mar, las condiciones son casi ideales. Sí, la densidad del aire es rica. El factor de corrección atmosférico es 0,98. El impacto es imperceptible. El motor casi no sufre, entrega 176 caballos. Manteniendo una relación peso-potencia muy manejable de 125 kilos por caballo de fuerza. Armado con ese dato, el ingeniero va a los ábacos y concluye que el camión puede subir una rampa extensa de 287 metros. Exactamente. La abundancia de oxígeno permite estirar el asfalto. Pero el experimento se vuelve sombrío cuando teletransportamos ese mismo bloque de acero directo a Oruro. A asfixiantes 3.700 metros de altitud. Ese cambio es catastrófico. El factor de corrección cae en picada a 0,63. El mismo motor ahora solo genera 113 caballos de fuerza. Pierde muchísimo. Su relación peso-potencia empeora drásticamente a 195 kilos por caballo. Como pierde velocidad mucho más rápido, la longitud de la rampa diseñada debe acortarse muchísimo. A solo 234 metros. Y el texto resalta una conclusión contundente de este estudio. Entre el nivel del mar y Oruro, el deterioro en la relación peso-potencia empeora un 35%. Obligando a reducir las rampas en un 18%. La escasez del aire dicta el ritmo de las retroexcavadoras. Así es. Y para materializar aún más esto, el capítulo detalla el cálculo para la localidad de Padilla, que tiene una elevación de 2.350 metros. Ese ejemplo me pareció fascinante. Es como observar el código fuente de la infraestructura vial. Tenemos un vehículo de 40 toneladas y 350 caballos de fuerza. Que entra a 80 kilómetros por hora en una subida del 6% positivo, donde la velocidad de diseño mínima de la vía es de 50 kilómetros por hora. A ver, desglosemos cómo se llega al resultado final en Padilla. Bueno, primero el ingeniero interpola la presión barométrica local, que resulta ser 570 milímetros de mercurio, y la temperatura, que roza los menos 0,275 grados. Helado y sin aire. Exacto. Con eso hallan el factor de corrección exacto, que es 0,7735. Esto reduce el motor a unos 270 caballos de fuerza. Dando una relación peso-potencia de 147,75 kilos por caballo. Y al cruzar estos datos precisos en el famoso ábaco de Firrier y Peterson, El ingeniero sabe exactamente de qué tamaño debe construir la rampa. Exactamente 298 metros. ni un metro más. Si deciden pavimentar más allá de esa intersección matemática, el camión perderá inercia rápidamente y arrastrará el flujo de la carretera hacia el colapso. Darnos cuenta de que una simple curva o el largo de una rampa en una montaña tiene detrás el cálculo exacto de cuánto oxígeno respirará un motor a esa altura específica, altera irremediablemente la forma en la que vemos cada viaje. Las carreteras son maravillas de la termodinámica y las matemáticas. Recapitulando un poco este viaje asombroso, fuimos desde la composición química de la atmósfera a nivel del mar, pasando por la pérdida violenta de caballos de fuerza por la altitud, Y vimos cómo eso detona una crisis en la relación peso-potencia. hasta llegar a los cálculos de Firey y Peterson que dictan cómo se pavimenta nuestro mundo. Todo encapsulado en ábacos gráficos. Claro.
Y la fuente menciona que, para evitar este ahogo en la altura, hoy en día se usan motores sobrealimentados, los turbocompresores, que básicamente le soplan oxígeno a la fuerza al motor. Fueron como pulmones artificiales salvando la logística moderna. Pero eso me deja con un pensamiento provocador para quienes nos escuchan. En un futuro muy cercano, cuando los camiones eléctricos de carga pesada dominen el mercado, Que no necesitan oxígeno para generar combustión. exactamente. ¿Significa esto que todas estas décadas de investigación topográfica y cálculo dependientes de Fire y Petersen se volverán obsoletas de la noche a la mañana? Si ya no hay asfixia atmosférica, tendremos que rediseñar las carreteras del mundo entero para aprovechar esa nueva potencia ilimitada. Es una pregunta fascinante para reflexionar. Definitivamente. La próxima vez que vean a un gigante de acero trepando la montaña a paso de tortuga, admiren su batalla contra el aire fino, porque quizás, muy pronto, esa limitación sea solo historia. Oye, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué una curva específica en la carretera como que, no sé, siempre genera esa sensación de peligro en el estómago? Sí, ese pequeño vacío al girar el volante. Exacto. ¿O por qué, digamos, en medio de un viaje súper tranquilo por la autopista, el flujo de autos se detiene por completo y se forma una fila interminable y, cuando por fin avanzas, no hay ni un solo accidente a la vista? Es desesperante, ¿verdad? Y bueno, es una reacción muy natural pensar que es pura casualidad. O sea, generalmente se tiende a pensar que las carreteras son simplemente franjas de asfalto gris, tiradas sobre el terreno así nomás. Como si las hubieran dibujado por donde había espacio y ya. Claro, como si todo lo que sucede sobre ellas fuera casi aleatorio. Digamos, un producto inevitable del caos de la gente manejando. Pero cuando uno realmente se sienta a revisar la literatura técnica, la realidad es muchísimo más estructurada, es súper rígida. Y es que resulta que no hay absolutamente nada de azar en el pavimento que pisamos a diario. O sea, son matemáticas puras. Puras y duras. Estamos hablando de ángulos de visión calculados literalmente al milímetro, ecuaciones de fricción y una tolerancia al congestionamiento que ha sido, pues, meticulosamente planeada en una oficina, a veces décadas antes de que el primer neumático siquiera toque el suelo. Totalmente. Y bueno, esa es justamente la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a descifrar un documento técnico fascinante. Un texto que en el ámbito de la ingeniería se conoce simplemente como el capítulo 4. Sí, es un documento que, en esencia funciona como el manual maestro de reglas. Es el que dicta todo el diseño geométrico vial. Ok. En sus páginas, ahí se revela toda la normativa, los datos estadísticos exactos que deciden cómo se construyen estas vías. Podríamos decir que es el puente entre la teoría matemática súper compleja y, bueno, la experiencia de manejo de todos los días. Y el objetivo de este análisis a fondo, para quienes nos escuchan, es traducir toda esa complejidad a conceptos claros. O sea, queremos entender por qué algunas carreteras fluyen de manera impecable, como un río perfectamente canalizado. Ajá, las que da gusto manejar. Esas mismas. Mientras que otras parecen estar destinadas desde su nacimiento a convertirse en un caos inmanejable. Exacto. Pero a ver, para entender todo esto hay que empezar por el principio. O sea, antes de poder trazar una sola línea de diseño en un plano, entiendo que los ingenieros necesitan saber a quiénes están sirviendo, ¿no? Claro, no puedes construir a ciegas. Exacto. Es imposible diseñar la ruta sin conocer el pulso de la demanda. Entonces, ¿cómo calculan quiénes o cuántos van a usar esa carretera? Bueno, el diseño vial arranca siempre con la demanda. O sea, las características del tránsito. El documento establece muy claramente que para seleccionar qué categoría tendrá una vía, es un requisito indispensable tener una predicción muy acertada de los volúmenes. ¿De cuántos autos van a pasar? ¿Cuántos? ¿Cómo se componen? Y cómo van a evolucionar a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Y aquí es donde entra el primer gran indicador estadístico del texto, que es el TPDA, el tránsito promedio diario anual. Ok, a ver. Vamos a desempacar esto por partes. Tránsito promedio diario anual. Suena a que alguien, o un sistema, simplemente suma absolutamente todos los vehículos que pasaron en un año y divide ese resultado gigante entre 365 días. Esa es precisamente la mecánica, sí. Es el promedio aritmético de los volúmenes diarios, pues, para todos los días del año en un punto específico. Ya.
Y este número da una idea cuantitativa general de la importancia de la ruta. Pero, ojo, el documento hace muchísimo hincapié en que no se trata únicamente de un conteo masivo de neumáticos. O sea, no es solo contar bultos. Exacto. Es obligatorio clasificar a los vehículos. Porque, a ver, no todos impactan el asfalto ni el espacio de la misma manera. Claro, me imagino que el peso, el tamaño, todo eso cambia la ecuación por completo. Totalmente. Las normativas exigen separar este tránsito en categorías súper claras. Primero, están los vehículos livianos, que son, bueno, los automóviles y camionetas de hasta 1.500 kilogramos. Los que usamos la mayoría. Ajá. Luego, se debe contabilizar la locomoción colectiva. O sea, aquí agrupamos a los buses rurales e interurbanos. Y finalmente, y este es el factor más crítico para la geometría de la vía, los camiones. Los pesos pesados. Sí, y estos últimos se subdividen en unidades simples y unidades compuestas, como los grandes que llevan semirremolques. Y esto es vital porque, o sea, un camión compuesto necesita un radio de giro que un auto compacto ni siquiera nota. Claro, un auto dobla en cualquier esquina. El camión necesita media calle. Pero, a ver, tengo una duda. Usar un promedio anual general me genera un poco de ruido. ¿En qué sentido? Es que suena súper útil para armar, no sé, un reporte estadístico del gobierno a fin de año. Pero para diseñar la carretera física, la que vamos a usar un viernes por la tarde en pleno embotellamiento, Sí, te entiendo por dónde vas. es como intentar evaluar la capacidad pulmonar de un atleta de élite, tomándole la frecuencia cardíaca, pero únicamente mientras duerme. Ah, qué buena analogía. Claro, ese estado de reposo, o ese promedio general, no te va a predecir cómo va a reaccionar su corazón cuando esté corriendo la recta final de un maratón. El promedio diario parece súper insuficiente para cuando llega la exigencia extrema, ¿no? Pues lo que resulta fascinante aquí es cómo la ingeniería vial reconoce exactamente esa misma limitación. Ah, sí, lo saben. Lo saben y lo documentan. El texto señala explícitamente que en carreteras de alto tránsito, el promedio diario, ese famoso TPDA, no es el factor que determina el diseño real. Ok, menos mal. Claro, porque si se usara el promedio anual, la vía simplemente colapsaría en cada hora pico. Por eso, el cálculo da un salto hacia lo que llaman el VHD, o sea, el volumen horario de diseño. Ok, volumen horario de diseño. Ese salto de lo general a una hora específica tiene que requerir un método de selección bastante riguroso. ¿Cómo eligen qué hora específica del año van a usar como molde para construir toda una autopista? Bueno, aquí entra uno de los conceptos para mí más interesantes y hasta contraintuitivos del urbanismo. A ver, Los ingenieros toman los datos de las horas más transitadas de todo un año histórico, o de su proyección si es nueva, y las ordenan en una lista, de mayor a menor congestión. de la peor a la más tranquila. Exacto. Tienen la hora número 1, que es la más caótica y horrible del año. Luego la hora 2, la 3, y así sucesivamente. Pero, y aquí viene lo loco, no diseñan la vía para soportar esa primera hora. Espera, Bajan en la lista y eligen la 30ª hora, la conocida hora 30. un momento, a ver si entendí. ¿Me estás diciendo que de las 8.760 horas que tiene un año, miran las 29 horas con los peores embotellamientos del universo? Ajá. ¿Los momentos de mayor desesperación al volante? ¿Y simplemente deciden ignorarlas al momento de calcular el tamaño de la vía? Sí, literalmente. Es un enfoque que suena, no sé, a rendición, ¿no? Pero tiene una base puramente económica y de eficiencia de recursos. Ok, explícame eso. O sea, esos primeros 29 volúmenes, los que están en la cima absoluta del caos, se clasifican como máximos extraordinarios. El manual asume y acepta conscientemente que durante esas 29 horas al año, el sistema simplemente va a fallar. Va a presentar congestión severa, Wow. O sea, está diseñado para fallar en esos momentos. diseñado para no absorber ese máximo. Exacto. Porque pensar en diseñar una carretera para soportar esa hora número 1 de flujo máximo absoluto significaría construir autopistas gigantescas, Claro, monstruosidades de cemento. tal vez de 10 o 12 carriles, solo para absorber un éxodo vacacional masivo que ocurre un solo día al año. Claro, tiene sentido.
O sea, el resto de los 364 días tendríamos planicies de asfalto totalmente vacías. Y supongo que mantener eso debe ser carísimo. Es inviable. Financieramente, ningún país del mundo podría sostener proyectos de esa magnitud. Sería un desperdicio enorme de materiales, de espacio y, sobre todo, de presupuesto público. Lógico. Por eso, el consenso de diseño acepta que la infraestructura falle un poquito, durante una fracción minúscula del año, claro, para que el resto del tiempo la inversión tenga sentido lógico y sea pagable. Es como un sacrificio necesario. Exacto. Aunque, y el documento menciona esto, dependiendo de las normativas locales de cada región, algunos países flexibilizan esto aún más y no usan la hora 30, sino que diseñan para la hora 100. ¡Wow! O sea, aceptan 99 horas de caos total. Eso es mucho más rudo. Sí, es un balance económico más estricto. Pero a ver, todo esto tiene mucho sentido desde la frialdad de los números. Pero ¿qué pasa si es un proyecto completamente nuevo y no hay una carretera anterior para tener esos registros históricos? ¿Cómo arman esa lista exhaustiva para encontrar la famosa hora 30? Buena pregunta. En ausencia de datos empíricos así, minuto a minuto, la normativa provee fórmulas que han sido comprobadas a lo largo de décadas. Ah, ya tienen el atajo matemático. Claro, el volumen horario de diseño se calcula aplicando un porcentaje sobre ese tránsito diario anual que mencionamos al principio, el TPDA. Ajá. Generalmente ese porcentaje oscila entre el 12 y el 18%. Si es una carretera mixta, digamos, de uso regular diario, se usa un factor cercano a 0,12. Ok. Pero si la ruta tiene un perfil netamente turístico, como, no sé, una autopista que va directo hacia la costa, ese factor sube a 0,18. Para amortiguar el golpe del verano. Exactamente. Para intentar mitigar un poco mejor esas variaciones estacionales que son tan, pero tan agresivas. Bien. Ok. Entonces, todo este cálculo de la hora 30 nos resuelve el volumen. Nos dice cuántos vehículos van a estar peleando por un espacio al mismo tiempo y nos da una idea del ancho necesario, la cantidad de carriles. Así es. Pero el volumen no dicta la forma de la carretera. No nos dice qué tan pronunciada puede ser una curva o cuánto hay que dinamitar o aplanar una montaña. Y eso nos lleva a la gran pregunta de esta inmersión. ¿Cómo adaptan el asfalto a la velocidad a la que queremos ir? Aquí es donde el capítulo 4 se vuelve sumamente riguroso. O sea, entramos a la física del movimiento pura. Para darle forma al terreno, la ingeniería define varios parámetros de velocidad. Ok, ¿cuál es el primero? Primero establecen la velocidad de proyecto, o VP. Esta es, digamos, la base teórica ideal. Se define como la velocidad que permite fijar las características geométricas mínimas para garantizar comodidad y seguridad. Asumiendo que todo está bien. Exacto, asumiendo que no hay tráfico pesado, que no hay condiciones climáticas adversas, que es un día perfecto. Entiendo, es la velocidad para un mundo perfecto. Pero, a ver, el mundo real tiene tormentas, tiene camiones lentos subiendo cuestas, tiene curvas cerradas en la montaña. Y por eso mismo aparece el segundo concepto, que es la velocidad específica, o VE. A diferencia del proyecto general, esta es la máxima velocidad a la cual se puede circular por un elemento geométrico puntual. Por ejemplo, una sola curva específica de toda la ruta. Exacto. Y aquí el ingeniero ya no asume un mundo ideal. Para nada. Los cálculos para esta velocidad asumen que el pavimento está húmedo y que los neumáticos del auto están exigiendo el máximo roce transversal tolerable. Antes de salir volando de la carretera. Literalmente antes de perder adherencia. Pero hay un detalle sobre el comportamiento humano en el texto que creo que desafía toda esta planificación técnica. El documento menciona algo llamado la velocidad percentil 85. Ah, sí, el factor humano. Y según entiendo de la lectura, o sea, esto sugiere que a quienes conducen en realidad no les importa mucho la teoría de los ingenieros ni los carteles que dicen máxima 80. Tristemente, no. La gente simplemente va a la velocidad que la geometría física de la carretera les hace sentir que es razonable. ¿Qué dicen exactamente los datos sobre esto? Los números del manual son sumamente reveladores respecto a la psicología de quien va al volante. La velocidad percentil 85 o V85%
es la velocidad que no es superada por el 85% de los usuarios en condiciones normales. O sea, la gran mayoría de la gente. Exacto. Lo fascinante, y te diría que muy preocupante a la vez, es que el texto admite abiertamente que este percentil suele estar muy, muy por encima de la velocidad de proyecto. ¡Wow! Para darte un ejemplo numérico concreto que ofrece la fuente, en un tramo de bajada, libre, mientras que la velocidad media, o sea, el percentil 50 de los autos ronda entre los 94 y 104 kilómetros por hora. Lo cual ya suena un ritmo bastante ágil para una bajada. Sí, bastante ágil. Pero el percentil 85 se dispara a un rango entre 103 y 110 kilómetros por hora. ¡Madre mía! Y peor aún, el documento registra un percentil 99 que representa a ese 1% de los vehículos más veloces de todos. Los que van apurados a todos lados. Esos mismos. Y ese grupo llega a registrar velocidades espeluznantes de entre 120 y 128 kilómetros por hora en bajada. E incluso subiendo la pendiente alcanzan los 118 kilómetros por hora. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y te planteo esto. Si las normativas oficiales reconocen abiertamente con sus propios estudios de tráfico que el 85% de la gente maneja muchísimo más rápido que la base teórica de diseño, ¿por qué los ingenieros insisten en usar esa velocidad de proyecto teórica? Es una buena crítica. O sea, parece que estuvieran diseñando para una realidad paralela que no existe. Es como, no sé, trazar la caída de una montaña rusa gigantesca asumiendo que los pasajeros van a activar un freno manual justo en la parte más empinada, sabiendo perfectamente que nadie, absolutamente nadie, lo va a hacer. Es que es una tensión constante entre el comportamiento civil y las leyes de la física. Los ingenieros utilizan estos márgenes de seguridad tan amplios en el diseño original precisamente para absorber ese exceso de confianza humana. Ah, diseñan a 80 para que si pasas a 110 no te mates. Exactamente. Saben que vas a exceder el límite, así que la geometría tiene que soportar tu imprudencia. Y además hay que sumar otro gran problema a la mezcla, la convivencia en la misma pista con los vehículos pesados. Los camiones que mencionamos al principio. Sí, los datos de diseño tienen que considerar cómo las dimensiones y la potencia de los camiones afectan a todos los demás, porque la velocidad de un auto liviano no cae drásticamente cuando empieza una subida empinada. Pisa el acelerador y ya. Claro, pero un camión de carga con 50 toneladas pierde muchísimo impulso, se arrastran. Y esa pérdida brutal de velocidad de los gigantes del camino termina de alguna forma dictando el ritmo de los autos más rápidos que tienen la mala suerte de quedar atrapados detrás de ellos en la subida. Exactamente. La necesidad de evitar que esa diferencia enorme de velocidades genere colisiones por alcance. O peor, que provoque maniobras temerarias de gente intentando rebasar por frustración. Uy, sí, el clásico rebasa en curva que es letal. Pues eso es lo que determina parámetros físicos críticos en el diseño. Cosas como la longitud máxima absoluta que puede tener una pendiente ascendente y su grado de inclinación. Todo se ajusta para que el camión no pierda tanta velocidad. ¡Qué locura! Oye, y hay otra parte del texto sobre cómo le dan forma al paisaje que de verdad me pareció asombrosa. Para garantizar que a esas altas velocidades alguien pueda reaccionar a tiempo ante un peligro, leí que no se basan en estimaciones vagas. Para nada, todo está medido. Tienen alturas exactas de la anatomía humana y de los autos parametrizadas para calcular la línea de visión. ¿Cómo funciona esa matemática de la visibilidad? Es fascinante. Todo se reduce a la geometría de las líneas de visión sobre el terreno natural. El manual exige que los cálculos se basen en medidas inamovibles. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, asumen como regla estricta que los focos delanteros de un auto estándar se ubican exactamente a 60 centímetros del suelo. 60 centímetros, ¿ok? Y que los ojos de una persona promedio, sentada conduciendo su auto, se encuentran a una altura exacta de 1,10 metros. 1,10 m, ¡wow! Súper específico. Y finalmente, que el obstáculo físico impredecible en el camino, digamos, no sé, una roca mediana o un neumático que se le soltó un camión, mide 20 centímetros de alto. A ver, o sea, si el ingeniero está trazando la curva vertical sobre la cima de una colina en un plano, Ajá.
tiene que garantizar matemáticamente que, desde un punto situado a 1,10 m del suelo, una mirada humana logre trazar una línea completamente recta y sin interrupciones hasta un objeto de apenas 20 centímetros de altura que está ubicado, no sé, a cientos de metros más adelante. Esa es la mecánica pura del diseño vial, sí, tal cual lo describiste. Y para agregar otra variable, si hablamos de conductores profesionales de camiones, calculan que sus ojos están a 2,50 m de altura, Claro, van sentados allá arriba. lo que les da una superventaja visual. Ven por encima del tráfico, pero por su peso necesitan muchísima más distancia para poder frenar a tiempo. Claro, no pueden frenar en seco. Exacto. Entonces esa altura de 1,10 m para el auto estándar dicta literalmente los volúmenes de tierra del mundo real. ¿Cómo así? Determina de forma exacta cuántos metros cúbicos de roca hay que dinamitar o cuántas toneladas de tierra hay que remover en la cima de una elevación, Ah, para aplanar la punta del cerro. para que la curvatura convexa del terreno no bloquee esa línea de visión crítica de la que hablamos, antes de que sea demasiado tarde para frenar. Basándose en la ergonomía de una persona sentada a 1 metro del piso. Es alucinante. Es pura ingeniería invisible. Bien, a ver, repasando. Ya entendemos que el diseño absorbe el volumen, aceptando cierto colapso en la hora 30. Y entendemos cómo la física y las alturas moldean el asfalto y las montañas. Pero la gran pregunta que surge ahora es, ¿qué sucede cuando la demanda de la vida real choca frontalmente con esos límites geométricos de la vía? O sea, ¿qué pasa cuando el espacio físico simplemente se agota? Ay, ahí entramos en el temido terreno de la capacidad y lo que en la metodología llama los niveles de servicio. Ok, vamos a eso. La capacidad de una carretera se define como la intensidad máxima de vehículos que razonablemente pueden pasar por una sección específica en una hora. Es el tope absoluto de la física. El límite donde ya no cabe ni un alfiler. Exacto. Para dar una idea de los números internacionales que maneja el documento, en un camino estándar bidireccional, o sea, de un carril de ida y uno de vuelta, el máximo infranqueable es de 2.800 vehículos livianos por hora, sumando ambos sentidos. Y para vías más grandes, unidireccionales de alta especificación, vi que el tope que marcan es de 2.200 vehículos livianos por hora, pero por cada carril. Así es. Pero a ver, estos son los límites teóricos extremos, donde todo está a punto de explotar. Correcto. Si el tránsito intenta siquiera rozar ese número máximo, las condiciones se desploman rápidamente y el flujo continuo se vuelve sumamente inestable. Se siente la tensión en el aire. Sí. Y para graduar el nivel de comodidad, o más bien de estrés, de una vía antes de llegar a ese colapso absoluto, el manual utiliza los famosos niveles de servicio. Están catalogados de la letra A hasta la F. Como las calificaciones en la escuela. Tal cual. Y la métrica principal para calcular en qué letra estamos en un momento dado es la relación intensidad sobre capacidad, que en las fórmulas abrevian simplemente como I sobre C. Hagamos una pausa aquí, porque relación intensidad sobre capacidad suena a un término de laboratorio muy denso. Un poco, sí. Desglosemos esta idea. Si la capacidad es el máximo absoluto de autos que caben pasando por un punto, y la intensidad es cuántos autos realmente hay en ese momento intentando pasar, entonces esta relación I sobre C es básicamente un porcentaje que nos dice qué tan cerca estamos del punto de quiebre, ¿cierto? Es una excelente forma de verlo. Por ejemplo, una relación I sobre C de 0,50 significa que la carretera está operando exactamente a la mitad de su capacidad de procesamiento total. Al 50%. Conductores desaparece y la velocidad general cae dramáticamente por el peso del volumen. Entonces, ¿qué significa todo esto en la experiencia real al volante? Se me ocurre usar una analogía visual, o sea, para traducir esas letras de forma sencilla. A ver, adelante. Imaginemos una pista de baile durante una fiesta o celebración grande. El nivel A sería como llegar a la fiesta muy, muy temprano. Me gusta. Y sí, técnicamente el nivel A es el flujo libre perfecto. La relación I sobre C alcanza apenas un 0,15. Está vacía. Está vacía. Las velocidades son iguales o mayores a 93 kilómetros por hora y el tiempo que alguien pasa demorado detrás de otro vehículo, porque lo alcanzó, es inferior al 30% del viaje total.
Claro, en la pista de baile, esto es cuando hay tan pocas personas que cualquiera puede cruzar todo el salón moviéndose al ritmo que quiera, con total libertad, sin chocar con nadie en absoluto. Libertad total. Pero luego, claro, la fiesta empieza a llenarse y pasamos al nivel B y nivel C. Exacto. El nivel C, por ejemplo, sigue siendo un estado de flujo estable. Sin embargo, la presencia de otros vehículos a tu alrededor ya es muy notoria. Las velocidades y la capacidad de rebasar empiezan a estar restringidas fuertemente por el volumen de tráfico. Aquí, la relación sube a 0.43. Volviendo a la analogía, la pista ya está bastante llena. O sea, todavía se puede bailar, pero ya hay que prestar atención a los movimientos de los demás para no pisar a nadie. El flujo general de gente ya domina sobre tu deseo individual de moverte libremente. Sí, ya tienes que seguir la corriente. Pero el salto que realmente cambia el ánimo del viaje ocurre en el nivel D, ¿verdad? Ahí es donde empieza el estrés. El nivel D representa la frontera exacta de la inestabilidad. Las velocidades caen y fluctúan, digamos, alrededor de los 80 kilómetros por hora. La relación de capacidad ya roza el 0.64. Ya estamos más apretados. Es un estado muy incómodo, donde la libertad de maniobra es mínima. Aquí cualquier incidente leve, alguien que frene un poco más fuerte de lo normal, genera demoras considerables hacia atrás. Y si la presión sigue y sigue aumentando, llegamos al fatídico nivel E. El nivel E es el equilibrio al límite. Representa operar exactamente al tope de la capacidad estructural. La relación I sobre C es de 1.0 absoluto. El 100%. La velocidad cae a unos 72 kilómetros por hora. Es una situación sumamente volátil. De hecho, es lo que el propio texto reconoce que el usuario común denomina como la clásica trancadera. Claro, es cuando todos están en la pista de baile, hombro con hombro, apenas moviendo los pies en su propio eje sin poder desplazarse a ningún lado. Tal cual. Pero luego viene la caída total al nivel F. Y aquí tengo que decirlo, hay un detalle técnico en el documento que desafía la lógica por completo y quiero plantear la duda. A ver, dispare. El texto indica que en el nivel F, el flujo es forzado y las velocidades caen bruscamente debido a la congestión. Eso lo entiendo. Pero añade que en este nivel extremo se procesan, y cito, volúmenes menores que la capacidad de la carretera. Ah, la gran paradoja del nivel F. Es que no me cuadra. ¿Cómo es posible que en el peor nivel de embotellamiento del mundo, cuando la vía está repleta de parachoques a parachoques infinita, se estén procesando menos autos que su capacidad teórica? Debería ser cuando más autos pasan, ¿no? Es súper contraintuitivo. Pero si conectamos esto con el panorama general de la física de fluidos, descubrimos el error mental que solemos cometer todos. Se suele imaginar la capacidad de una carretera como si fuera, no sé, una botella de agua. Claro, si le entra más agua, simplemente está más llena. Exacto. Pero una carretera no funciona como un contenedor rígido, es un conducto dinámico. La capacidad no mide cuántos vehículos caben estacionados a lo largo de 1 kilómetro de asfalto. Lo que mide es una tasa matemática. O sea, cuántos autos logran cruzar una línea imaginaria en 1 hora. Ah, claro. Es una métrica de rendimiento temporal, no espacial. Efectivamente, para procesar el máximo de vehículos posible, que es lo que ocurre en el nivel E, los autos necesitan conservar la energía del movimiento. Tienen que fluir constantemente a unos 70 kilómetros por hora, manteniendo cierta distancia. Como un tren coordinado. Exacto. Pero cuando ingresa un solo auto adicional, uno solo, que rompe ese umbral máximo de capacidad, el delicado sistema colapsa. Alguien tiene que frenar. Alguien tiene que frenar bruscamente para no chocar. El conductor de atrás se asusta y frena aún más fuerte y se genera una onda de choque regresiva. La inercia muere. Y el flujo se detiene por completo. Y al detenerse físicamente los motores y las llantas, el volumen de autos que logra pasar por esa línea imaginaria por hora se desploma muy por debajo del máximo. Hay muchos autos en el espacio físico, sí, pero el rendimiento de la vía colapsó. ¡Wow! Resulta increíble pensar que la verdadera eficiencia y el máximo rendimiento matemático de una ruta depende en realidad de la preservación del vacío. Qué poético, pero sí. Es que, cuando el espacio libre entre los metales desaparece, el sistema entero fracasa y el rendimiento cae. No es meter más autos, es mantener el flujo. Así de simple.
y así de complejo a la vez. Es una excelente forma de cerrar el círculo de esta inmersión profunda. Empezamos preguntándonos por qué el tráfico se atasca sin motivo aparente, o por qué una cima nos da vértigo al volante, y descubrimos todo un idioma invisible que está impreso ahí mismo en el asfalto. Un idioma muy matemático. Totalmente. Cada viaje que hacemos obedece a un promedio anual general. Está modelado por el descarte fríamente calculado de la famosa hora 30. Está dictado por los milímetros exactos de altura de nuestros ojos y regido por esa paradoja de que, para que entren más autos en la vía, es obligatorio que el asfalto mantenga su espacio vacío para evitar caer en el nivel F. Y, ¿sabes? Este análisis nos deja con una pregunta provocativa que creo que trasciende las carreteras. A ver, cuéntanos. Si pensamos en la lógica de la hora 30, vemos a la ingeniería civil más rigurosa aceptando con total normalidad que su infraestructura va a colapsar durante sus 29 peores horas anuales. Sí, simplemente porque evitarlo quebraría financieramente a la sociedad. Exacto. Entonces, esto invita a cuestionar algo más profundo. ¿Qué otros pilares de nuestra vida moderna operan bajo esta misma filosofía de tolerancia al fallo? Uy, Piensa desde las redes de suministro eléctrico en pleno verano, hasta las salas de urgencias en los hospitales durante una temporada alta de gripe. claro, no puedes construir hospitales gigantes para un pico de 3 días. Exacto. ¿Cuántos de nuestros sistemas cotidianos, los que usamos todos los días, están diseñados intencionalmente para fallar un poquito bajo picos de presión? Simplemente como un mal necesario para ser económicamente viables. Creo que es un lente muy revelador para observar cómo funciona realmente el mundo que habitamos. Sin duda alguna. Es para quedarse analizando el diseño de todo nuestro entorno a partir de ahora. La próxima vez que haya que pisar el freno de golpe en una autopista colapsada o se experimente esa transición perfecta en una curva de montaña bajo la lluvia, sabremos que no hay ni un gramo de azar involucrado. Todo está medido. Todo es el diseño geométrico operando justo en la frontera entre la física de los metales pesados y el comportamiento humano que siempre es impredecible. Y bueno, terminamos por hoy con este análisis a fondo del capítulo 4. Un verdadero placer desempacar esto. Ha sido un recorrido súper revelador por los engranajes invisibles de nuestras rutas diarias. Hasta la próxima exploración a fondo. Todos los días nos subimos a un vehículo, encendemos el motor, pisamos el acelerador y pues simplemente avanzamos. Ajá, casi en piloto automático. Exacto. O sea, damos completamente por sentadas las carreteras por las que viajamos. Vemos el asfalto continuo, las curvas que parecen fluir, y la verdad, rara vez nos detenemos a pensar en la guerra geográfica que tuvo que ganarse sobre un respirador antes de que se vertiera una sola gota de alquitrán. Totalmente de acuerdo. Solemos pensar que construir una vía es cuestión de agarrar un mapa topográfico, trazar una línea recta para unir dos ciudades y, bueno, mandar a las máquinas. Sí, ojalá fuera tan fácil, pero la realidad es infinitamente más compleja. Por eso, en el análisis profundo de hoy, vamos a explorar el manual de jugadas de la ingeniería detrás del trazo de rutas. Así es. El objetivo de nuestra misión de hoy, para quienes nos escuchan, es entender exactamente cómo se decide por dónde construir una carretera. O sea, las reglas, los conceptos topográficos y los cálculos matemáticos que logran engañar a las montañas para ahorrarnos millones. Y fíjate que es un rompecabezas completamente invisible para quienes transitan por ahí a 100 kilómetros por hora. Cuando ves una carretera terminada, parece que siempre debió estar en ese lugar, ¿no? Claro, como si fuera parte del paisaje. Exacto, pero llegar a esa conclusión requiere resolver una tensión constante. Una tensión entre la naturaleza del terreno, la física de los vehículos y, por supuesto, el factor económico. Ok, vamos a desempacar esto porque trazar una ruta es, en mi mente, como planear el viaje por carretera definitivo. Pero en lugar de seguir lo que te dicta el GPS del teléfono, tienes que inventar el camino de la nada. Ajá, un lienzo en blanco. Bueno, sí, pero tienes que esquivar cañones profundos, evitar zonas de inundación y mantener los costos bajo control, definiendo una franja de terreno de ancho variable. Es un lienzo en blanco pero lleno de trampas. Lo fascinante aquí es que, si somos estrictos, ese lienzo nunca está realmente en blanco. La metodología del diseño vial nos dice que cualquier ruta comienza anclándose a lo que los ingenieros llaman puntos de paso obligados. Puntos de paso obligados. Suena a que no hay opción. No la hay. La jerarquía aquí es absoluta.
Primero están los puntos primarios, que son los que le dan sentido a toda la inversión. O sea, los extremos de la ruta. Esos, el origen y el destino. Pero también entran ahí esos puntos intermedios que tienen una importancia monumental, ya sea a nivel económico, político o social. Claro. Si tu carretera no conecta esa zona industrial vital con el puerto de exportación, o si, digamos, deja aislada la capital de la región, pues el proyecto es un fracaso desde la etapa de concepción. Tiene sentido. El propósito comercial y social manda. Pero supongo que, si entre el puerto y la capital hay una cordillera entera, no puedes simplemente ignorar la geografía porque tienes un objetivo económico, ¿verdad? Exactamente. Y ahí es cuando entran en juego los puntos de paso secundarios. Ah, ya. Y estos son los verdaderos antagonistas del ingeniero. Están dictados por los accidentes del terreno, como serranías escarpadas, ríos caudalosos o quebradas que te obligarían a construir puentes carísimos. Guau. O hasta fallas geológicas, me imagino. Sí, fallas conocidas. Además, hay factores humanos que operan como obstáculos intocables, como un patrimonio cultural, una zona arqueológica o un pequeño caserío. La ruta debe bordearlo para no destruirlo, pero a la vez debe brindarle acceso. Entiendo. Entonces tienes tus destinos que operan como imanes y tus obstáculos que operan como campos de fuerza. Pero, una vez que tienes claras estas reglas del juego, ¿cómo pasas de la teoría a la práctica? Bueno, ese es el siguiente gran paso. Porque, digo, no mandas excavadoras a la montaña a ver qué encuentran. Tiene que haber una metodología, un paso a paso estructurado para empezar a dibujar sobre el papel. Totalmente. La ingeniería tradicional recomienda 4 actividades indispensables antes de mover una sola piedra. La primera es el acopio de información dura. Información dura. O sea, ¿qué tipo de datos? Topografía, geología y sobre todo hidrología. No puedes trazar nada si no entiendes cómo fluye el agua en esa zona. Porque, y esto es clave, el agua es el enemigo natural de cualquier vía terrestre. Ah, claro. Si ignoras el drenaje natural, la primera tormenta fuerte se va a llevar tu carretera. Exacto. Luego, la segunda fase es llevar toda esa información a planos o cartas a escala, normalmente de 1 a 10.000 o 1 a 50.000. O sea, convertir el terreno real en un modelo de papel sobre el cual se puedan proyectar las diferentes alternativas de ruta. Tal cual. Una vez que tienes esos bocetos en papel, pasas a la tercera fase, que es el reconocimiento. Tienes que ir a validar que lo que dice el mapa sigue existiendo en la realidad. Lógico, los mapas se desactualizan. ¿Sí? Y en terrenos llanos o ligeramente ondulados, esto se hace a nivel de suelo. Es el reconocimiento terrestre. Pero si estás enfrentando topografía montañosa, el reconocimiento aéreo se vuelve la única forma sensata de visualizar todo el panorama. Claro, desde el aire ves todo. Y el último paso. Por último, la cuarta fase es el trazo de poligonales. A ver, pausa ahí. ¿El trazo de poligonales es simplemente la versión final de la línea por donde va a pasar el asfalto? No exactamente. Es más bien una red geométrica de referencia en el terreno. Se usa específicamente para obras de arte mayor. Ah, túneles y puentes enormes. Esos meros. Necesitas poligonales hiperprecisas para que cuando empieces a perforar un túnel desde ambos lados de la montaña, pues te encuentres exactamente en el medio y no haya sorpresas. Sí, qué desastre si no coinciden. Pero me quiero regresar un momento a la fase de escritorio, cuando están frente a los planos topográficos trazando líneas. Leí un concepto central en el documento que se llama línea dependiente. Sí, el concepto estrella. Y por lo que entiendo, el objetivo número 1 al dibujar en esos planos, que están llenos de curvas de nivel, es garantizar que la subida no sea imposible. ¿Qué es exactamente esta línea? Mira, la línea dependiente es básicamente la distancia inclinada entre 2 puntos ubicados en curvas de nivel sucesivas. Garantiza que la inclinación de la carretera sea manejable. Ok. Y las normas de la ingeniería son muy claras aquí. Para un terreno ondulado, la pendiente recomendable es del 4%, y para un terreno montañoso sube apenas al 5%. Te voy a detener ahí porque un 4% para terreno ondulado y 5% para montaña suena a una diferencia ridícula. Es un 1%. Sí, parece nada a simple vista. Para cualquiera que maneja su auto, un 1% de inclinación extra es, vamos, imperceptible.
Realmente ese pequeño margen dicta el destino de una ruta que cuesta millones. Entiendo por qué lo dices, pero cambia el panorama por completo si dejas de pensar en un sedán familiar y piensas, digamos, en un tráiler de carga de 40 toneladas. Oh, ya veo por dónde vas. Ese 1% extra a lo largo de kilómetros significa un esfuerzo térmico brutal para el motor de ese camión, un desgaste exponencial de los frenos al bajar y, bueno, un consumo de combustible masivo. Mantener la pendiente a raya es la línea que separa una ruta eficiente de una inoperable. ¡Wow! Visto desde la óptica de la física pesada, ese 1% es un abismo. Ahora, lo que me parece fascinante es cómo logran en la práctica asegurar que la línea que dibujan en el mapa respete esa pendiente exacta. Es un proceso casi artesanal, ¿no? ¿Sí? En los ejemplos del texto vemos que la teoría nos da una fórmula casi dolorosamente analógica. Imagina que tienes un plano impreso a escala 1 a 20.000, con curvas de nivel cada 20 metros de altitud. Ajá, la equidistancia. Y tú como ingeniero necesitas trazar una ruta que suba con un 6% de pendiente. La fórmula indica que la distancia horizontal es igual a la equidistancia dividida por la pendiente, o sea, 20 dividido entre 0.06. Lo que nos da 333.33 metros. Exacto. Entonces los ingenieros literalmente van cortando las curvas de nivel del mapa con un compás ajustado a esa medida exacta para no hacer una subida demasiado empinada. Totalmente. Esa es la técnica clásica y es infalible. Toman el compás, lo ajustan a esa escala y van apoyando la punta de curva en curva. Al ir marcando esos puntos y unirlos, obtienen lo que llamamos la línea de ceros. Línea de ceros, me encanta ese término. Es clave, porque esta línea se acomoda al relieve natural de la Tierra. Si la sigues, evitas volúmenes masivos de corte o de terraplenado. O sea, no tienes que dinamitar media montaña ni rellenar barrancos gigantescos. Es la ruta más barata y natural posible. Exactamente. Pero claro, si sigues estos pasos con el compás, seguramente no te sale una sola ruta, ¿verdad? Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si yo agarro mi plano y mi compás, y tú agarras tu plano y tu compás, ambos respetamos la pendiente, pero yo puedo encontrar un camino por el norte y tú uno por el sur. Surgen varias opciones viables, ¿sí? Entonces, frente a 3 o 4 opciones que cumplen con la geometría básica, ¿cómo decides objetivamente cuál es la mejor? Esto nos lleva al método definitivo de evaluación. Así es. Y para resolver esa gran disyuntiva de manera impecable, entra el método de Bruce. Históricamente es el que mejores resultados obtiene para evaluar rutas. El método de Bruce. ¿Cómo opera este método? ¿Que ve que nosotros no vemos al mirar las diferentes rutas en el papel? La genialidad del método de Bruce es su norma central. Se basa en determinar lo que él llama la longitud virtual o resistente. Longitud virtual. A él no le importa solo la distancia física real con una cinta métrica. Lo que le importa es la resistencia o el esfuerzo que requiere recorrerla. Desglosando su fórmula, la longitud virtual es igual a la longitud real más un factor de castigo. Un castigo por subir y bajar, supongo. Exacto. Ese castigo se basa en la suma de los desniveles positivos, o sea, cada metro que subes contra la gravedad, y también añade un segmento de penalización cuando una pendiente negativa, de bajada, supera la recomendable. Claro, porque una bajada muy agresiva significa ir frenando con el motor, calentar balatas, es ineficiente. Pero hay un elemento más en la fórmula de Bruce, ¿no? La constante K. Ah, el coeficiente del inverso resistente. Es vital. Sí. Dependiendo de la superficie, la tabla nos da valores distintos. Para un camino de tierra es 21, para un acondicionamiento tipo macadam es 32, pavimento flexible es 35 y pavimento rígido salta hasta 44. Básicamente es el nivel de fricción del suelo actuando como multiplicador del esfuerzo. Para que la audiencia se haga una imagen clara, es como caminar 5 kilómetros en una pista de atletismo plana versus 5 kilómetros subiendo escaleras. Buenísima analogía. La longitud real medida con cinta es la misma, 5 kilómetros. Pero al terminar, tus piernas sienten que la longitud virtual de las escaleras es 10 veces mayor. La constante K es básicamente el nivel de fricción de la pista. Es una excelente forma de visualizarlo.
Si conectamos esto con el panorama general, el método de Bruce traduce el esfuerzo mecánico y el consumo de combustible de los vehículos en metros de longitud. Nos permite comparar peras con peras. Bueno, para que quienes nos escuchan terminen de dominar este concepto, es hora de aplicarlo a un caso de estudio. De las fuentes. La batalla de las rutas. Vamos a ver los números. Presentemos el escenario. Hay que unir los puntos A y B. La condición es usar pavimento flexible. Por lo tanto, la constante K es 35. Y tenemos una pendiente recomendada de trazo del 5%. Tenemos 3 rutas compitiendo. Empecemos con la ruta 1, la de color azul. A ver, la ruta azul tiene una longitud real de 6.030 metros. Al aplicarle la evaluación de Bruce de ida del punto A al B, nos da 8.130 metros. Y de vuelta da 7.080 metros. Fíjate cómo la longitud virtual salta muchísimo respecto a la real. Sí, es un sobrecosto tremendo. Pasemos a la ruta 2, la de color rojo. Su longitud real es de 5.120 metros. De ida nos da 7.045 metros y de vuelta nos da 5.995. Se perfila muy bien. Pero, ¿qué pasa con la ruta 3, la verde? La verde arranca con una longitud real de 6.140 metros. De ida da 8.240 metros, pero de vuelta da 7.221.5 metros. Y hay que mencionar brevemente que en la vuelta de esta ruta verde hubo que calcular un exceso de pendiente porque tenía tramos que superaban ese 5% permitido. La fórmula de Bruce no perdona esas bajadas empinadas. Les aplicó el segmento de castigo con todo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Analizando fríamente los números, la ganadora indiscutible es la ruta roja, la número 2, ¿verdad? Sí, según estos números, sí. Porque sus longitudes virtuales, que son el esfuerzo total, resultan ser las más pequeñas en ambos sentidos, tanto de ida como de vuelta. Exacto. En este escenario específico, la evaluación dice que la mejor ruta es la número 2. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Qué pasaría si los resultados se cruzaran? ¿Cómo que se cruzaran? Digamos, ¿qué pasa si la ruta azul es mucho mejor de ida, pero la ruta roja es mejor de vuelta? Un empate técnico en la operatividad. Ah, claro. No puedes construir la mitad de una y la mitad de la otra. ¿Cómo se rompe ese empate técnico? Según el documento, cuando pase eso, el empate se rompe haciendo un análisis económico de costos. O sea, empiezas a presupuestar la implementación de obras de arte mayor, como túneles, o menores, como alcantarillas, y la estabilización de suelos para cada ruta. Al final del día, el factor económico dicta el desempate de forma definitiva. El presupuesto siempre es el juez supremo, ¿eh? Siempre, sin excepción. Bueno, para recapitular este viaje fascinante de hoy, empezamos definiendo qué es realmente una ruta, con esos puntos obligados y obstáculos secundarios. Luego aprendimos cómo se usa la línea de ceros y ese trabajo meticuloso con el compás para abrazar el terreno de forma eficiente. Todo para no mover más tierra de la necesaria. Exacto. Y finalmente descubrimos cómo los ingenieros utilizan el coeficiente de pavimento y el método de Bruce para calcular, o sea, no solo la distancia física, sino el esfuerzo real que nos costará transitar de un punto a otro. Es una combinación magistral de topografía, física pesada y economía. Totalmente. Un equilibrio perfecto. Y me gustaría dejar a la audiencia con una reflexión final para llevarse a casa. Hoy repasamos cálculos clásicos con compás, topografía tradicional sobre mesas de dibujo y la aplicación manual del método de Bruce. Todo muy analógico. Sí, pero con la llegada de la inteligencia artificial, el modelado en 3D de terrenos con drones de alta precisión y los algoritmos predictivos, cabría preguntarse algo. ¿Qué cosa? ¿Están los softwares modernos reemplazando el arte del ingeniero al trazar la línea de ceros de forma automatizada? ¿O simplemente le están dando, digamos, un compás digital ultra rápido a la misma intuición humana que ha existido siempre? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Es un tema apasionante para que quienes nos escuchan sigan explorando por su cuenta la próxima vez que pisen el acelerador en una carretera nueva. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.